no hacer corajes, mejor voy a la mesa de diálogo, porque ya están 3 amigos, 2 amigas y un amigo, a los que quiero saludar con mucho gusto y con mucho respeto. Ya llegó la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas noches. ¿Cómo les va? Mucho gusto estar aquí contigo y con tu genial audiencia. Gracias, querida Elisa. Mi jefa de Xochimilco, Alina Duarte, también ya llegó, nuestra corresponsal. ¿Cómo estás, Alina? Buenas noches. Bien, me retiraste ya el reinado, me destronaste de la noche a la mañana, qué barbaridad. Pues bien, Vicente, Tania, ya aquí, feliz Elisa de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y hoy se suma a las mesas de diálogo el doctor Eduardo Sabugal Torres, docente, hombre comprometido con la transformación de nuestro país. Me imagino que andas en Puebla, doctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Vicente. Sí, aquí ando en Puebla y no me digas doctor. Eduardo, saludo a las compañeras, saludo, Vicente, a todo tu auditorio y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Eduardo. A ver, déjenme poner sobre la mesa el tema del Poder Judicial. Un Poder Judicial que está podrido, que no hay remedio, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo decir que el presidente exagera cuando el Poder Judicial fue el que, por ejemplo, le descongeló las cuentas a la esposa de Genaro García Luna el día que lo declararon culpable en Estados Unidos? Y a eso súmenle el hecho de que Norma Piña es la que lleva las riendas en el Consejo de la Judicatura Federal y de esa manera también es juez y parte en las presuntas investigaciones que se harían para poder determinar alguna irregularidad en el Poder Judicial, y a eso súmenle las denuncias que está haciendo ahora Alejandro Armenta. Elisa, ¿cómo ves la cosa? Bueno, yo siempre he venido insistiendo y seguramente voy a repetir aquí cosas que ya he dicho, pero me parece, bueno, que es, muy sintomático que ocurran estas cosas, que por cierto me parecen muy graves de confirmarse, esta llamada o estos mensajes que le mandó la ministra presidenta Norma Piña a Alejandro Armenta en el Senado. Yo creo que esto muestra claramente que bueno, les está cayendo en pandorga a todo el Poder Judicial, pues esta manera en la que se está exhibiendo su incapacidad, su manera corrupta de proceder, la manera en la que quieren conservar sus privilegios, etcétera. O sea, yo creo que lo había dicho aquí, me parece, en otra mesa, habría que pensar por qué en este momento es que se está dando esto, ¿no? Al principio del sexenio parecía de algún modo, y era otra la correlación de fuerzas también dentro de la Suprema Corte, que, bueno, podía haber una relación más o menos, digamos, decente, tersa, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero estamos viendo, esa es mi percepción al menos, que el Poder Judicial está, pues, quitándose la máscara, ¿no? O sea, está sacando el cobre, como dijéramos, y está mostrándose cada vez más abiertamente opositor. No porque antes fuera un poder, digamos, verdaderamente autónomo, ni mucho menos, pero bueno, de algún modo se cuidaban hasta cierto punto las formas. Yo creo que con esto que mencionó el presidente, ¿no? El ejemplo muy, muy elocuente de justo el día en que estaban declarando culpable a García Luna en Estados Unidos, ese mismo día le descongelan las cuentas a su esposa. Eso es un botón de muestra, pero hay un montón de fallos, de amparos que conceden, es decir, de decisiones del Poder Judicial en todos los niveles, que lo que están haciendo es favorecer a criminales, favorecer a narcotraficantes, favorecer, por ejemplo, digo, no pudieron tanto, pero ¿cuántos amparos, por ejemplo, se metieron con todo el tema del Tren Maya y con los proyectos en general? O sea, y el Poder Judicial lo que ha hecho es permanentemente, pero ahora de manera más abierta, favorecer a los intereses creados y no al interés de la nación, ¿no? Entonces, yo creo que sí les está costando mucho trabajo procesar
el hecho de que se esté hablando y se esté pensando en la posibilidad de llamar a una consulta pública para ver si la gente decide o no que los jueces, los magistrados y demás figuras del Poder Judicial sean elegidas por voto popular. Cosa que por lo demás no debería sorprender, porque hay otros países en donde así sucede. Pero pues lo que vemos es que ahora el Poder Judicial, la oposición y demás, pues se dan la mano para decir no, eso no puede ser de ninguna manera, qué barbaridad, el Poder Judicial tiene que estar intocado, ¿no? Es seguir conservando el estado de cosas, pero además con un Poder Judicial que es opaco, que no es democrático, que queda absolutamente a deberle a la sociedad mexicana. Yo no puedo entender con qué cara pueden defenderse de esa manera, con los altísimos índices de impunidad en este país y con estas muestras de las que pues, se han hablado en los últimos días. Por lo que estás diciendo, Elisa, por lo que se ha expuesto, no sorprende una declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre la segunda parte del Plan B. Dice Adán Augusto en Mérida que ve pocas esperanzas en la discusión de la segunda parte del Plan B en la Suprema Corte. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que hay pocas esperanzas de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisen la constitucionalidad de la segunda parte del Plan B electoral durante su discusión y que resolverán que sea invalidado. La semana pasada el Pleno de la Suprema declaró la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo correcto. Y por eso digo que no exagera, no sorprende que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como están las cosas en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vea con pesimismo, pues, la discusión de la segunda parte del Plan B, mi querida Lina. Totalmente, yo creo que ahí ya afortunadamente hemos podido esbozar realmente de quién está conformada la Suprema Corte de Justicia, lo que implica también el Poder Judicial y del gran lastre que significa para los procesos de transformación, no solo en México, sino en toda la región. Lo que hemos visto durante estos años, insisto, no solo en México, ha sido un Poder Judicial que está anclado en lo más profundo de los intereses de una oligarquía, de una minoría, que tiene todas las leyes amañadas, que tienen los espacios de toma de decisión inapelables, ¿no? Estos grandes órganos que se erigen a sí mismos como los amos y dueños de la verdad absoluta y de las condenas únicas. También hemos visto cómo es que ya no operan solos, el gran Poder Judicial ahora opera de la mano de los medios de comunicación y, por ejemplo, lo que hemos visto justamente en la Suprema Corte y que tendríamos que estar pensando ya una tras otra que nos hacen es cómo es que la Suprema Corte termina dando la sentencia que realmente ya dieron los medios de comunicación, llámese la ley minera, el Plan B, temas de electricidad, ¿no? Todo esto lo han venido gestando de la mano de los medios de comunicación que insisten en que vivimos en una dictadura, en que vivimos hoy en México, ¿no? Así como nos dijeron que Hugo Chávez era el monstruo de los monstruos, como nos dijeron que Evo Morales, Manuel Zelaya, Dilma Rousseff, Lula da Silva y una larga lista, incluida hoy Dina Boluarte, ¿no? Que se erige como el estandarte, ¿no? Lo que quieren que creamos que sea realmente el poder femenino, el caso de ella y de Yanine Áñez, pues ahora en México estamos viendo efectivamente y mucho más claro este tema. Sin embargo, hay una gran diferencia, que es que hoy la gente, a diferencia de otros momentos, está al tanto de estas apelaciones, está al tanto de estas sentencias, está siguiendo juicios, está siguiendo la legislatura con lupa, que no se hacía antes. No solamente son las mañaneras, se trata de una politización que hoy pone el ojo del huracán en las últimas semanas, en los últimos meses, el tema del Poder Judicial. Entonces, yo creo que ahí la gente lo tiene claro, varios funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, la 4T, pero también, y lo más importante, una ciudadanía que cada vez pide que se eleve más el debate de discusión
discusión, pero también más democracia. Lo que traen los llamados gobiernos progresistas, ¿no? Naturalmente, es ese empuje, esa politización de la gente que se refleja en cosas tan concretas como decir el Poder Judicial está al servicio de unos cuantos. Y ahora sabemos qué es lo que vota Norma Piña, qué es lo que no vota, qué es lo que hace Arturo Saldívar, qué es lo que hace Yasmín Esquivel, y eso creo que entre más público sea el debate, yo coincido, tendremos realmente la posibilidad de una transformación, Vicente. Urge una reforma judicial, Eduardo, al menos así lo pienso yo, y no les gusta la idea, obviamente, de que se vaya a llevar a consulta esto de las urnas para elegir a ministros o ministras. Sí, coincido con Alina y con Elisa. Creo que en estos 30 años de neoliberalismo se acostumbró a que el pueblo, o considerar al pueblo como si fuera un menor de edad que no tiene capacidad de decisión, ni capacidad cognitiva, ni de conciencia para poder decidir ciertas cosas, ¿no? Ciertos ámbitos. Y entonces yo creo que la división de poderes de pronto se vuelve un arma de doble filo. Si bien el legislativo y el ejecutivo sí son por elección popular, ¿por qué este tercer poder, que es el judicial, no habría de ser por la misma vía? Es decir, ya no está tan equitativo esa terna, ¿no? Esa división de poderes ya no parece tan equitativa. Y lo que se nos va a argumentar, y seguramente cuando la propuesta vaya más en serio de que los jueces sean elegidos, los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por el pueblo, lo que se va a responder, lo veo venir, como siempre le hace la derecha, es decir, que el pueblo no tiene la capacidad para decidir quién puede ser o no juez, ¿no? Qué mujer o qué hombre puedan ocupar ese cargo. Es decir, otra vez, la derecha quisiera regresar a esta infantilización de las masas, infantilización del pueblo, para decir que no tenemos capacidad de elección. A mí me parece terrible que 7, 9, 11 personas puedan dar marcha atrás, no solo a lo que quiera el pueblo, ¿no? Porque eso es algo muy ambiguo, sino a lo que ya se aprobó en las cámaras, ¿no? Como muestra, así como un botón de muestra, pienso en la reforma electoral, que incluía, por ejemplo, dos temas, ¿no? Uno, que los dos se votaron por mayoría, ¿no? Que fueron aprobados y que la Suprema rechazó. Uno, que era que los municipios y los estados derrocharan menos dinero, ¿no? Y el otro, en procesos electorales, y el otro, que los servidores públicos pudieran opinar libremente sobre sus preferencias políticas e ideológicas. Que eso era un poco, como dice Fabricio Mejía Madrid, blindar las mañaneras, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia dice que eso no va, pese a que las cámaras lo votaron a favor, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que 7 personas o 9 personas decidan lo que ya se votó en las cámaras, ¿no? Entonces, yo creo que habría que replantearnos estas 3 columnas de la República, ¿no? Esta división de poderes, y que este poder pueda ser elegido libremente en las urnas. Me parece que sería algo muy complejo, pero que sería urgente mover, ¿no? O promover. En otro tema para la mesa,